Hola cabrones, espero que esté muy bien el día de hoy, no extremadamente bien, o sea, muy pero que muy fucking bien. Y sí, y sí, y sí, y sí, y sí. Como pueden ver por el título de este video, que es bastante obvio, es bastante evidente, ¿no? Pues voy a estar hablando sobre las películas de Quentin Tarantino. Mi motivación para hacer este video es que recientemente Quentin Tarantino anunció que su 10ª película será su última. Todavía no se sabe de qué va a ser, o sea, él mismo lo ha dicho, o sea, todavía no está planeado. Yo por mi parte me gustaría que fuera una película original, en vez de una secuela o remake de una de sus películas. Me dio el gusto de revisitar sus 9 películas cronológicamente, ya que va cierto tiempo que no las veo, y comentarlas todas al fin en el canal, ya que me he expandido con otros temas como las películas, series y videojuegos. No solamente hablo sobre música. Tengan en cuenta que me basaré exclusivamente en las películas que dirigió y escribió, o sea que True Romance, Natural Born Killers y From Dusk Till Dawn quedan fuera. Por si quieren saber, Natural Born Killers la puse en el listado de mis películas y series favoritas. Así que sin más preámbulo y sin más cosas, vamos a empezar. Reservoir Dogs, 1992. Créanlo o no, esta fue una de las últimas películas que vi de Tarantino. Por unos cuantos años estuve familiarizado con las películas más conocidas. No es que esta no sea necesariamente una de ellas, es que fue algo ensombrecida por Pulp Fiction. No diría que es infravalorada porque tiene su reconocimiento y aclamación. Ya mismo llegaré con las infravaloradas. La premisa es sobre unos criminales con aliases de colores. Mr. White, no el de Breaking Bad, el que vino primero en esta película. Mr. Orange, Mr. Blonde, Mr. Pink y Mr. Brown, contratados para robar un almacén de diamantes. Lo llamativo de esta película desde el contexto de contar una historia es lo no lineal que es, y el cómo nunca te muestran el robo, ya que ese no es el enfoque de la película, sino más bien lo que pasa después del robo. La policía apareció muy rápido, y es bastante obvio que hay un policía encubierto en el grupo. Yo rápido supe que era Mr. Orange antes de mostrarte el cómo se preparó para el trabajo encubierto, que por cierto es una de mis partes favoritas porque Tarantino básicamente revela su estilo de escribir, porque siempre se veía como el más desconectado del grupo. Lo notas en pequeños momentos como en el principio de la película cuando Mr. Pink elabora el por qué no cree en darle tips a meseros. Mr. Orange no se da cuenta que tiene que estar en desacuerdo con Mr. Pink. Mr. Pink tiende a ser el inteligente subestimado. Cosas como los tips son cosas que mafiosos tienen como código moral hacer. Es increíble la sutileza en cómo cada personaje maneja su cuestionamiento y cómo al final se reducen sus acciones a actos extremos de violencia como torturas, a puño limpio, stand-ups a lo western, etc. Todos terminan muriendo a excepción de Mr. Pink. Es una película muy gris y realista. No hay un final colorín colorado y tampoco uno triste o trágico. El final se maneja como que dado a sus acciones, esas son sus consecuencias. Tú decides cómo te quieres sentir. Pulp Fiction, 1994. La obra maestra. Esta película revolucionó Hollywood para bien por cierto tiempo. De esta película se ha hablado un sinfín de veces. Se le ha analizado a tal punto que no creo que haya más de qué decir. La historia no lineal, el diálogo inteligente y relacionable, el humor negro, la minimalista cinematografía, pequeños detalles en edición que te hacen entender más a los personajes, las respectivas aventuras de los personajes que conectan al fin y al cabo, como Juice Winfield, Vincent Vega, Mia Wallace, Marcellus Wallace, Butch Coolidge, Pumpkin, Honey Bunny, Winston Wolfe, Jimmy Dimmick, Capitán Coons, etc. Es increíble cómo una película con un estilo indie tiene tanta aclamación mainstream. Era una clara señal de que los tiempos estaban cambiando. Es bien difícil tratar de añadir algo nuevo hablando de esta película. Está sobreanalizada con cojones, así que culminaré mencionando mis momentos favoritos. El baile, obvio, la escena del apartamento,
la escena donde Butch salva a Marcellus, la sección donde tratan de deshacerse de un cuerpo de una persona que Vincent accidentalmente mató y desaparecer la escena del crimen, la escena final en el restaurante, etc. Jackie Brown, 1997, una de las dos películas más infravaloradas de Tarantino. Se considera una de las películas menos conocidas que hizo en su auge. La premisa es sobre una azafata de mediana edad llamada Jackie Brown. Ese es el papel de Pam Grier, que contrabanda dinero de México a Los Ángeles para el traficante de armas Ordell Robbie. Ese es el papel de Samuel L. Jackson. Cuando es atrapada por los agentes Ray Nicolette, ese es el papel de Michael Keaton. Y Mark Dargus, ese es el papel de Michael Bowen. Con $10,000 y cocaína en su bolso, le proponen un trato para ayudarlos a arrestar a Ordell a cambio de su libertad. Mientras tanto, Ordell le pide a Max Cherry, ese es el papel del fallecido Robert Forster. De seguro la mayoría lo conoce como el tipo que cambia identidades en Breaking Bad, de 56 años, que dirige un negocio de fianzas, que libere a Jackie Brown con la intención de eliminarla. Jackie sospecha de la intención de Ordell y trama un complicado juego de confianza con Max para robarle $500,000 a Ordell. Esta película es basada en la novela Rum Punch, lanzada en el año 1992. Es la única película de Tarantino basada en contenido preexistente. También es un homenaje a las películas Blaxploitation de los 70s, en particular películas como Coffee y Foxy Brown, las dos protagonizadas por la misma Pam Grier. Sorprendentemente, la violencia en esta película es fuera de cámara. Nunca vemos cómo alguien es disparado ni nada por el estilo. El tono también es bastante serio y casi completamente ausente ese diálogo relacionable de Tarantino donde personajes hablan sobre cosas de la cultura popular. No me malinterpreten, hay algunos momentos de ligereza, pero en el contexto de X acciones que hacen los personajes con el propósito de ser cómicos y algo absurdos. Ejemplos serían la escena de presentación de los personajes Ordell y Louis. Ese es el papel de Robert De Niro, donde Ordell le muestra a Louis un ad sobre armas. Personalmente ese ad me da tanta risa porque es ese ad de armas con los clichés de mujeres sexys con poca ropa, el tono de voz del anunciante, las localizaciones, etc. Hay otros ejemplos como Louis follándose a la novia de Ordell, entre otros. Es un drama serio, donde los personajes están calculadamente tratando de ejecutar sus respectivos planes. Ordell es un personaje bastante temible. Él tiene su lado cómico y calmado, pero puede llegar a ser muy violento de momento, de tal manera que no te lo esperas. Se puede reflejar en cómo mata a Beaumont. Ese es el personaje de Chris Tucker y Louis. Jackie Brown es una mujer con carácter que llega a mostrar su lado vulnerable. Eso se refleja mucho en cómo expresa su miedo a morir a manos de Ordell. Louis es un mediocre criminal que siempre la caga gracias a lo nervioso que se pone. Por eso mismo fue encarcelado en primer lugar. Y también por eso mató a la novia de Ordell en pleno estacionamiento cuando ella le resaltó lo nervioso que se pone. Los agentes son de estos agentes que se toman muy en serio su trabajo. Max Cherry es semi-estoico y eventualmente demuestra tener sentimientos por Jackie Brown, etc. El final se le considera un poco anticlimático. Jackie y Ordell apenas tienen una confrontación porque Jackie al poco tiempo grita, él tiene un arma, y el agente Ray lo mata. A mí personalmente me pareció consistente con el tono. Es un final crudo y realista, para nada épico. Lamentablemente esta sería la única película hasta la fecha donde aparece Robert De Niro en una película de Quentin Tarantino, gracias a que no se llevaron bien porque Robert De Niro exigía más paga y más protagonismo en la película. Tarantino se quejaba diciendo que era una diva por tener ese comportamiento. Es algo entendible el por qué De Niro quería esas cosas,
ya que era uno de los dos actores más conocidos de la película. El otro sería Michael Keaton. Samuel L. Jackson no cuenta porque todavía no era una superestrella de Hollywood en ese momento. Estaba en esas, de seguro. Robert De Niro en ese periodo ya tenía estatus de veterano, de leyenda. Él es de esos actores que estuvo en muchas películas aclamadas durante 3 décadas corridas, los 70s, 80s y 90s. Tremenda racha. Ya había salido en películas como Mean Streets, El Padrino Parte 2, Taxi Driver, Raging Bull, The King of Comedy, Once Upon a Time in America, Goodfellas, Cape Fear, Casino, Heat, etc. Él es sin duda uno de mis actores favoritos, que de seguro su reputación llamó la atención de Tarantino. Hay una entrevista de ellos dos juntos que pueden encontrar en YouTube, donde a pesar de Tarantino llamarlo Bob, nombre que solo los amigos de Niro le dicen, claramente no se agradan. Kill Bill, volumen 1 y volumen 2, 2003 a 2004. Tarantino se tardaría 6 años en lanzar su próxima película, y tiene sentido porque esta película de sobre 4 horas dividida en 2 volúmenes es pesada en contenido y sustancia. Muchos argumentan que esta película es su magnum opus, su pico. Puedo entender el porqué. Tiene los elementos de Tarantino característicos ya mencionados, con el añadido crossover de culturas, de subgéneros, western y samurai. Al igual que tu ocasional referencia/homenaje a X película de culto de los subgéneros, ya ustedes saben que la premisa es sobre la venganza de Beatriz matar a Bill, pero antes de llegar al boss final, tiene que enfrentar a los que le ayudaron a tirotear el ensayo de su boda. Esos serían Bernita Green, Orenishi, El Driver y Bud, hermano de Bill. Esta película es épica. La coreografía de las peleas puede ser cuestionable en algunas áreas, pero son lo suficientemente efectivas. Es fascinante que la violencia sea bastante caricaturesca, pero te tomas en serio el contexto, la tensión, el drama que provoca tal violencia. Definitivamente una de sus mejores películas. Death Proof, 2007. La otra película infravalorada de Quentin Tarantino. La premisa es sobre un stuntman que asesina a mujeres jóvenes en accidentes de autos planeados, usando su auto para stunts, llamado Death Proof, a prueba de muerte. Es una película slasher donde el arma que el asesino usa no es un cuchillo, machete, garra, pistola, sino su auto. A pesar de la premisa única, la película en mayoría sigue los tropos de las películas slasher de los 80s y 90s, pero con ese sabor tarantino que tanto me encanta. Para mí lo más impresionante son los stunts de autos, que trataron de hacerlo lo más realista posible, con apenas algo de CGI. Esta película salió en el auge que otra vez estaban teniendo las películas de autos de carreras, cada respectiva franquicia dándole su propio giro, otras no. Empezó con las películas de Fast and Furious, y eventualmente después del lanzamiento de Death Proof, saldría el remake de Death Race y sus 2 precuelas, que ninguna de las 3 se compara con la original protagonizada por Sylvester Stallone. Está interesante hacer el concepto en un contexto moderno, pero eligieron al director y escritores incorrectos. De todas esas películas que salieron en los 2000 y principios de los 2010, Death Proof tiene más personalidad y carisma, no solo porque combina los subgéneros de slasher y autos de carreras, sino que también por las actuaciones de Kurt Russell, Mary Elizabeth Winstead, entre otros. La película con los años ha recibido su aclamación y reconocimiento, pero no al nivel de las películas más conocidas de Tarantino. Inglourious Basterds, 2009. Para mí este es su verdadero magnum opus, su pico. Esta es la primera vez que Tarantino cambia los sucesos de un momento histórico en la humanidad, dándole un final más feliz, o más bien satisfactorio. La película se basa en la Segunda Guerra Mundial. Te muestra diferentes perspectivas, diferentes personajes de diferentes partes del mundo: Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Alemania, obvio, y un personaje con origen judío, pero que cambió su nacionalidad a francés para protegerse,
llamada Shoshana. En esta ocasión Tarantino se va full on con los personajes hablando su idioma natal, algo que vimos por primera vez en Kill Bill, con el idioma japonés, mandarín y español. Pero nunca se compromete al 100% con la idea porque los personajes de esas nacionalidades cambian a hablar inglés cuando se encuentran con Beatriz o otro personaje que su nacionalidad sea americana. Una similitud más fuerte que esta película tiene con Kill Bill es la violencia caricaturesca. Aunque esta película no tiene la justa posición de tomártelo en serio, porque en mayoría las personas que se matan son nazis, por ende no debes sentir ninguna simpatía o tratar de entenderlos como los villanos en Kill Bill. Eso se deja en claro cuando el personaje de Brad Pitt habla con su tripulación al principio de la película sobre cómo manejar los nazis. Bueno, sí, hay un momento en la escena del bar después del gran tiroteo. Un nazi apenas se acaba de convertir en padre, que a pesar de aceptar el trato de los americanos para no matar a la espía británica, la misma espía lo termina matando. Mis momentos favoritos de seguro son las dos escenas de interrogación del personaje Hans Landa. Ese es el papel de Christoph Waltz, o sea, la del granjero cuando está buscando a los judíos escondidos, y la escena en el restaurante con Shoshana. No solo la tensión es súper intensa, también me da ganas de comer ese postre, el Rotgrutz. Sí, mi alemán es basura. La escena en el bar antes del tiroteo, cuando el espía británico, ese es el papel de Michael Fassbender, comete el error de hacer el 3 británico, no el alemán. La escena de Shoshana preparándose para la premiere de una película de propaganda nazi, donde explotará el cine. De fondo se escucha la canción Cat People de David Bowie. La escena donde los americanos, conjunto con la espía británica, van encubierto al cine y Hans Landa sabe quiénes son y trata de probar los acentos, o sea, probar cómo se escuchan los acentos italianos de los americanos. Y el final, cuando le dan su merecido a Hans Landa. Esta película está de seguro entre mis 4 más favoritas de Quentin Tarantino. Estoy grabando en otro día. Django Unchained, 2012. Esta es la primera película western de Tarantino basada en los tiempos donde se basaban las películas western de la era dorada, siglo XIX y principios del siglo XX. Kill Bill claramente se basa en el siglo XXI. Esta película saca una obvia inspiración de la película Spaghetti Western lanzada en el año 1966, llamada Django. Su premisa es sobre un pistolero llamado Django, que se encuentra en medio de un conflicto entre bandidos mexicanos y miembros del Ku Klux Klan, en una ciudad fronteriza. Esta versión de Tarantino tiene una premisa más personal y con una mayor crítica social que la original. Django en esta versión es un negro esclavo el cual es liberado por un hombre blanco alemán caza de recompensas llamado King Skull. Sí, mi alemán es basura, ya lo he dicho, ya lo he dicho anteriormente. Se me olvidó comentar que esos papeles los hacen Jamie Foxx y Christoph Waltz. Sí, en esta ocasión hace un papel de bueno Christoph Waltz, quien lo ayuda a buscar a los criminales más buscados del sur de los Estados Unidos, con la esperanza de reencontrarse con su esposa. Tarantino con esta película crea el primer verdadero héroe western negro. Esta película es fucking genial y riesgosa con el cómo depicta las realidades racistas de esos tiempos. Es increíble lo tanto que Tarantino se esforzó en ser lo más exacto posible en el contexto histórico. Te deja en claro los roles de cada personaje como los dos ya mencionados, Calvin J. Candle, ese es el papel de Leonardo DiCaprio, Steven, ese es el papel de Samuel L. Jackson, Broomhilda, ese es el papel de Kerry Washington, Big Daddy, ese es el papel de Don Johnson, etc. El final es uno de los finales más satisfactorios que podrán ver. The Hateful Eight, 2015. Esta película es similar a Reservoir Dogs en el sentido que casi toda la película se basa en una localización. La trama es totalmente diferente. Wyoming, poco después de acabar la Guerra Civil estadounidense.
Un cazarrecompensas, su preso, otro cazarrecompensas y un supuesto sheriff quedan atrapados junto a 4 desconocidos en una fonda durante una tormenta de nieve. Entre los 8 individuos hay viejas cuentas pendientes que saldar, y probablemente cuando pase la tormenta no todos saldrán con vida del edificio. Es increíble que Tarantino quiso intentar esto otra vez porque Reservoir Dogs fue así por falta de presupuesto. Ya en la década de los 2010, él ya tenía el suficiente presupuesto para hacer lo que quisiera. Así que esto es más bien una cuestión creativa que en Reservoir Dogs, no que en comparación con Reservoir Dogs. Hay personas que no les gusta esta película, y entiendo por qué. Es muy larga y lenta. Pienso que Tarantino se dejó llevar mucho por el estilo indie. No hubiera estado de más que alguien lo aconsejara o él mismo darse cuenta que debe reservar un poco sus ambiciones. Existen 2 versiones de la película, la versión teatral, que dura como 2 horas y 47 minutos, y el Director's Cut, que dura como 3 horas y 7 minutos. La película, a mi parecer, pudo haber durado como 2 horas y 20 y pico minutos más o menos. Con esa duración podemos haber entendido como quiera a los personajes, como las diferencias en ideologías de los cazarrecompensas. John Ruth, ese es el papel de Kurt Russell, es el que le gusta no matar a sus víctimas y le gusta llevarlas a ahorcar, porque cree que la persona con la profesión de ahorcar tiene que comer. Mayor Marquis, ese es el papel de Samuel L. Jackson, mata a sus víctimas para no complicarse la vida. También hubiéramos entendido las ideologías conservativas del supuesto sheriff, Chris Manitz, ese es el papel de Walton Goggins, de ese periodo. El por qué Jodie Domergue, ese es el papel de Channing Tatum, el hermano de la que va a ser ejecutada, Daisy Domergue, ese es el papel de Jennifer Jason Leigh, siendo el líder de la pandilla quisiera y pudiera hacer ese plan elaborado para matar a John Ruth. La conexión temática que tiene la letra falsa que le escribió Abraham Lincoln a el mayor Marquis, etc. Como quiera la disfruto, no me malinterpreten. Once Upon a Time in Hollywood 2019, que por alguna razón le solía decir Once Upon in Hollywood, no sé por qué. La película más incomprendida de Quentin Tarantino. Como había explicado en mi video de mis películas y series favoritas, es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver de él. Es bien atmosférica, la historia es guiada más por los personajes, no hay una clara trama, las cosas simplemente pasan, como la vida misma. Y tiene un final épico y satisfactorio, un final muy Tarantino. La aventura de Rick Dalton, ese es el papel de Leonardo DiCaprio, adaptándose con los tiempos, dejando atrás el hacer el villano en películas y series western. La conexión que el personaje Cliff Booth, ese es el papel de Brad Pitt, tiene con la familia Manson. El cómo vemos pedazos de la vida de Sharon Tate, ese es el papel de Margot Robbie. El manejo de otras personas históricas como Bruce Lee, ese es el papel de Mike Moe, etc. Se cuentan sin una clara estructura, como si el screenplay hubiera sido improvisado en cierto nivel. Eso último mencionado claramente no es el caso. Es que Tarantino quería hacer una película tipo atmosférica para nosotros la audiencia a contemplar la vida, la cultura de Los Ángeles de la década de 1960, tal como Tarantino lo hizo cuando era niño. Esta es otra película que cae en mis 4 más favoritas de Tarantino. Las 4 más favoritas en total siendo Pulp Fiction, Kill Bill, Inglourious Basterds y Once Upon a Time in Hollywood, esta misma. El final donde Tarantino cambia la historia haciendo que una parte de la familia de Charles Manson se metan en la casa de Rick Dalton y su esposa, donde de visita está Cliff Booth, en vez de la de Sharon Tate y sus amigos, y esa parte de la familia de Charles Manson terminen siendo asesinados mayormente por Cliff Booth y su perro, y en parte por Rick Dalton, es suficiente para mínimo verla una vez. So que sí, eso realmente sería el video en cuestión, ¿no? Díganme lo que piensan sobre lo que se va a comentar y todo eso, y ya. Obviamente no olviden el fucking drink, que no se olviden dar a like y suscribirse, que si ya están suscritos.
Solamente dale like y ya. Las redes sociales son en la descripción y pues estos motherfuckers se van a despedir ahora, así que despídense ahí. Motherfuckers. Oh shit. Oh shit. Nos vemos.